Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos otro día en el resumen del día en Radio del Plata, todo lo que pasó en Radio del Plata, lo que pasa aquí en Argentina, lo que pasa en el mundo, un poco de resumen de noticias y alguna otra cosita que tiene que ver con educación, con literatura. Vamos poniendo un bloquecito que tenga que ver con alguna otra cosa, obviamente también de actualidad. Y ya estamos presentando todo este equipo aquí al lado. Primero Roxana Calabró. ¿Cómo estás, Rox? ¿Cómo va? Buenas noches, Marce. Muy buenas bien? noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasa con este día? ¿Dejó de llover vos que venís de la calle? Sí, dejó de llover. Finalmente. Aparte, la tarde vos estabas acá, no sé si te asomaste a la En ventana. algún momento salió el sol, llovía fuerte, sí, se fue empezó raro. a despejar unas nubes celestes con rosas, se empezó a poner muy bonito, el cielo estaba muy Mira, lindo. no lo vi esa parte, no la vi. Muy lindo, pero bueno, de aquí en más hay más agua. Mira, el pronóstico que ya se va acercando lo que va a pasar en las últimas horas de este martes, indica 40% de chaparrones. Yo creo que va a seguir de largo porque está soplando el viento del sector sudoeste a 13 kilómetros cada vez más fuerte y eso seguramente barrerá la humedad también, ¿no? Mañana hablamos de un tiempo más fresco, a partir de mañana con una mínima de 12, máxima de 21 grados, puede estar nublado en la madrugada, pero ya después se va a despejar un poco más a lo largo de la mañana y la tarde, o sea, va a salir el sol. Y el jueves ya directamente despejado, buen tiempo. El viernes 23 de máxima, el sábado también, con buen tiempo. Estoy viendo por el tema del Colapinto y la ciudad de Buenos Aires. Se viene. Sin lluvias, y frío el lunes con una mínima de 9. O sea que, bueno, estos próximos días va a estar más otoñal y aparentemente, si todo se cumple, sin lluvias. Aunque vamos a estar pendientes también porque el viernes la gente del Servicio Meteorológico hace un paro. Sí. Y no van a brindar la información meteorológica. Así que vamos a estar medio como buscando el GPS meteorológico. Claro, vamos a tener que agarrarla ahora. Claro, ¿no? Vamos a estar pendientes de lo que ¿qué problema pasa. ¿Qué problema ese? Porque, bueno, abarcan un montón de servicios. El servicio meteorológico. Tal. De movida no va a haber avión. De repente el tema vuelos, así es, más. Va a ser peor que hoy, porque hoy hubo un paro, pero creo en este caso va a ser peor. Claro. Así que, ojo, eso tengan en cuenta también. Vamos a tener que ir a las aplicaciones estas de Weather Channel o cosas así, ¿no? Pero bueno, no, es muy importante, es necesaria la labor que hacen los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, son fundamentales. Así que, bueno, vamos a estar pendientes. Pero bueno, ahora, hablando en serio, el pronóstico por ahora con buen tiempo. Entonces. Bien. Esto está lindo porque, bueno, este evento, esta demostración, el show que va a hacer Colapinto, bueno, se está poniendo un montón en eso y hay muchísima gente que el otro día escuchaba a la abuela de un amigo que estaba emocionadísima y que va a ir a verlo. Lo va a ir a ver. Y lo va a ir a ver. Y digo, bueno, ahora, ¿desde cuándo van a cortar? O sea, ¿cuándo se puede transitar por Avenida Libertador? ¿Qué día? Ahora vamos a pasar todo el cronograma. Sí, porque eso es muy importante. Sí, porque te complica absolutamente todo. A ver, sobre todo si tienes que ir a trabajar. Recién teníamos un evento, acá Avenida Corrientes, y estaba totalmente colapsado todo, pero desde Tucumán, Viamonte ya no se podía mover, y hasta Belgrano, o sea, era impresionante. Entonces, cualquier corte que te van a hacer, y el monumento de los españoles. Esa zona es terrible. Así es. Esa zona es terrible. Así que bueno, vamos a detallar paso por paso qué es lo que va a ir pasando, porque todavía están, no sé si vos yo paso todos los días por ahí. El otro día cuando hicieron la primera obra llegué tarde. Bueno, pero ese día no avisaron nada. Claro, me agarró de imprevisto. No avisaron nada y aparte. Pero hoy pasé bien, sin ningún problema. Claro, pero no sé si notaste que comieron alrededor de entre 2 y 5 centímetros el pavimento en varios tramos. Sí, sobre todo alrededor de la fuente, también esa zona, claro, sí. Así que bueno, van a tener que poner eso en condiciones. Obviamente los coches de carrera son muy bajitos, tiene que estar muy parejo el pavimento para que pueda moverse tranquilamente. Hoy ya estaba puesta ¿cómo se dice? La capa. La capa, sí, pero la no capa estaba asfáltica. Pero no la cosa final, digamos, el acabado final, ¿no? Tienen que hacer eso, pero hay varios tramos que todavía no está puesta esa base que le van a poner. Así que bueno, vamos a ir con todo eso. Y ya vamos a comenzar con algo que fue suceso y que realmente a mí me sorprendió muchísimo. Estuvimos hablando el sábado. El sábado tuvimos al cura Digi, a Guille, allí en Plaza de Mayo, y realmente fue impresionante lo que hizo, porque
a ver, yo no tenía conocimiento de lo que hacía y cómo lo hacía. Y bueno, fuimos viendo, bueno, que tiene que ver con que hizo bailar 120.000 personas en Plaza de Mayo. El cura DJ y aparte el clima que se generó. Yo he estado por ahí alrededor y realmente doy fe de ese clima que se generó, y vamos a tener también la palabra, por eso hacemos toda esta introducción, porque ahora después de la tanda, después de y cuarto, vamos a estar hablando con alguien que lo entrevistó, alguien que realmente vivió toda esta fiesta, y creo que es acercar a la juventud y no tan a la juventud, ¿no? Yo, por ejemplo, la música tecno no tengo conocimiento, no manejo mucho de esto. Me gusta en diferentes momentos, que sea en una fiesta que haya un poco, pero no un recital de música tecno. Y como fui a verlo y estuve viendo lo que había hecho Guille ahí en Plaza de Mayo, fui entendiendo de qué se trataba, y tiene mucho que ver con el baile, que esto es lo que él ponía. Pero bueno, tenemos un poco de esta música allí a Nico Jansson. Le pedimos un poquitito de esa música y el video, quien está por YouTube, en las redes. No se hagan daño. Y por favor no se olviden de ese obispo que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí. Ve, hacer corear a una multitud. Francisco, esto se te da cuando vas a Italia y lo vas a ver, y vas al Vaticano y tenés contacto en algún encuentro, pero sin que esté el Papa Francisco, que realmente se viva esta fiesta, es algo realmente, hermoso. Creo que para quien vive la fe o está acostumbrado a ir a la iglesia, se mezcla esta música tecno con cantos de iglesia. Realmente es muy, muy llamativo, ¿no? Así que la Plaza de Mayo se transformó allí en una gran pista de baile, y van a ver también todos los celulares, con un gran recital tecno es lo que ofreció, y bueno, obviamente en homenaje al Papa. Y dice Guille que el Papa lo hace porque fue él, con esto de hacer lío, de salir a la calle, del encuentro, de encontrarse con la gente, lo movió a unir dos pasiones de él, obviamente su sacerdocio y el arte y la música que van de la mano. Así que bueno, ahí vamos a tener otro espacio, otro momentito como para escuchar esta música y ver un poquitito cómo reaccionaba la gente en todo esto, porque realmente es apasionante. Va. Ahí el Espíritu Santo representada por ahí en la paloma, en las imágenes que estamos viendo, para quienes no se están escuchando y todos los celulares, todo filmando de la multitud. Impresionante, realmente nunca imaginé, yo escuché que iba a ir, pero nunca imaginé que tenía esta repercusión. Vamos a tener más imágenes de todo esto y más música de Guille, el cura DJ. Bueno, con esto ya nos podemos ir a la pausa y queremos entrar en conversación con alguien que conoce mucho de todo esto, y que obviamente hoy, un día que tiene que ver, donde se cumple en estos momentos un año del fallecimiento del Papa Francisco. Queremos una palabra autorizada, una palabra de encuentro que nos meta en ese clima. Y ya vamos a la tanda. Estás en otoño, es evidente. Estás en tu radio, como siempre. Es del Plata. La radio de la verdad.
Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las noticias que necesitas saber hasta las 23. En Resumen del Día, en Del Plata, la radio de la verdad. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Espero lío. Quiero que se salga afuera. Bien. Que la iglesia salga a la calle. Escuchamos al Papa Francisco y se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco. Escuchamos parte de tantas cosas que nos ha dejado. Creo que lo más grande es ese abrazo fraternal. Y bueno, para meternos más en todo este tema, estamos en comunicación con un sacerdote de la diócesis de Quilmes y parte del grupo de curas en opción por los pobres, por los y las pobres. Estamos con Lautaro Belloni. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola. ¿Estamos comunicados? ¿Me enganchó ahí? No lo escucho yo. A ver. Hola, hola. Ah, ahora sí. ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, buenas noches, Marcelo. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, no sé si pudiste escuchar este pequeño párrafo que pusimos y bueno, me parecía importante poder arrancar con sus palabras, ¿no? Sí, la verdad que hoy hablaba con algunos y pensamos, la verdad que fue una gracia especial de Dios, ¿no? Uh-huh. Tener 12 años a Francisco y con todo lo que nos dejó y todo lo que nos enseñó. En principio, bueno, vos sos parte de los curas en opción por los y las pobres y este mensaje es muy claro, ¿no? Me parecía que estas palabras son muy claras, no llevan a
a malos entendidos, ¿no? O a diferentes interpretaciones, por decir de alguna manera, ¿no? Sí, sabés que es muy curioso. Eso fue en el marco del Año Santo de la Esperanza, que nosotros vimos como iglesia, el jubileo, fue el año pasado. Y una práctica del jubileo era que el jubileo tiene un montón de historia, que cada 50 años se celebra, ¿no? Y una de las prácticas antiguas de la iglesia que se hacía era el perdón de las deudas. Claro. Y muy interesante esto que retomó y este pedido Francisco que las grandes potencias perdonen sus deudas. Pero empecemos de nuevo, empecemos de cero. Démosle oportunidades a algunos países que tienen deudas que son impagables y que es usura, prácticamente. Esto fue fuerte, ¿no? Lo retomó, y Juan Pablo II en su tiempo lo planteó. Sí, totalmente. ¿Y vos has compartido, tuviste oportunidad de compartir con él algunos momentos en algunas situaciones o no? Ya sea como papa o antes, ¿no? Mira, yo tuve la experiencia de conocerlo cuando vino acá a Quilmes a presentar al padre obispo Carlos en la diócesis, que él se conocían y él lo vino a presentar como obispo nuevo, y yo era un joven de unos 15 años. Claro. Y me sorprendió que vino con un perfil bajo impresionante, se bajó del tren, vino caminando, celebró la misa, no quería decir que era su cumpleaños, Mirá. Le cantamos el feliz cumpleaños porque fue medio forzado eso, agradeció todo y así como vino se fue. Totalmente. Una cosa impresionante. Y después sí tuve la gracia de, en la formación, escribirle y que me haya contestado. Y eso fue fuerte. Claro. Esto de puedas hacer. Nosotros tenemos la particularidad de que los obispos pueden pedir encuentros con él, anuales, ¿no? Nosotros tenemos la gracia de que los obispos iba constantemente por Cáritas. Entonces, algunos aprovechamos y le mandábamos alguna cosa, un saludo o algo. Y uno haciendo un 4 de copa, el hombre te contestaba. Totalmente. No solo eso, sino que te respondía en relación a lo que escribiste. No es que era un secretario, era él. Sí. Y eso era como más fuerte. Total. Además, tengo un amigo cura que le mandó una camiseta de un fanático independiente y se le mandó contestándole, haciéndole un chiste. Claro. Tomó la camiseta. No. Increíble, una persona súper cálida desde siempre, ¿no? Creo que nunca se subió a ningún podio y tomó distancia o miró de arriba, ¿no? Justamente, y hay otra enseñanza, yo aprendí con él, porque uno va viviendo la fe de distintos momentos, distintas formas, y el tema de la humildad me aclaraba. Yo tuve la oportunidad de participar también en varios encuentros, trabajé varios años como profesor de catequesis y él venía a hacer las confirmaciones. Y con respecto a la humildad, yo tenía el momento de decir, hay que ponerse últimos, hay que ser, y él decía, hay que mirarse de igual a igual, ¿no? En este caso, ni más arriba ni más abajo, somos iguales. Y yo, la verdad que no había, uno lee, se mete, reza y hace un montón de cosas, pero en principio, nada, fue una recontra enseñanza, ¿no? Porque uno decía, no, hay que ponerse en el último lugar, y no, lo llevó por ese lado, ¿no? Del encuentro de igual a igual. Sí, completamente. Yo hoy vi en mis redes un video, me sorprendía esto que decimos de igual. Hay un video que es que él frena un auto en medio de la ruta, lo hace frenar, se baja, abraza y saluda y bendice a un nene con discapacidad. Sí. Está cuadripléjico, una cosa así. Y eso solo lo hacen fuera de serie. Fuera de serie. Y la verdad vuelvo a repetir, fue un regalo de Dios. Hoy hablamos en una reunión de curas y decíamos, no, justo el evangelio de hoy es el pueblo que pide pan. Justo el evangelio de hoy, mirá.
Sí, el pueblo pide pan y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Y decíamos, bueno, Francisco fue pan de vida, pan para nosotros, ¿no? Ese tiempo. Fue pan que nos sació, que nos dio alimento, que nos llevó a Jesús, que nos mostró también una nueva forma de ser argentino. Pero la verdad que hoy decíamos eso, ¿no? Y nos era muy lindo recordarlo así. Totalmente. Y dentro de esta apertura y este hagan lío y este encuentro y el salir a la calle y el encontrarse, recién estábamos mostrando todo lo que fue la movida de Guille, el cura DJ, el sábado, y realmente a mí me sorprendió, pero de una manera impresionante. O sea, no desconocía absolutamente, y cuando me enteré dije, va a haber un cura que va a ir a hacer... La verdad, dije, vamos a ver, ¿no? Y me sorprendió increíblemente. ¿Vos estuviste en contacto con él? Sí, yo, además de cura, estudio periodismo y bueno, ya unos trabajos de periodismo, estudiando en medio, y pese a la cobertura, pude estar con él también en la rueda de prensa. Y la verdad que ese hombre tiene un amor a Francisco impresionante. Mismo nos contó una cosa muy linda de Francisco, que dice que él le llevó sus auriculares a Francisco para regalárselos. Y dice que Francisco le dijo, no, le dijo, no, le bendijo los auriculares y se los devolvió como diciendo, vos tenés que seguir con esto, tu misión te la bendigo. Qué grande. Sí, una cosa re linda, lo contaba re emocionado. Claro. Y bueno, mismo estuvo en la Villa 31 celebrando la misa. Se va a ir a conocer. Mirá, y hizo celebrando misa y también hizo alguna movida así musical. No, fue recorrido para conocer. Claro. Estuvo con los curas villeros y dicen como que los curas villeros le mostraron alguna canción y le gustó, hizo como algo así con los chicos, pero fue eso, no movida. Qué grande. Pero bueno, él estuvo recorriendo. Bueno, la verdad que la movida del sábado fue impresionante. Contame, así como ya estamos, nos quedan 2 minutitos para el informativo, pero bueno, contame la movida, unime esta gran movida, porque nada, 120.000 personas, o sea, realmente fue una locura lo que se vivió ahí, en un clima de hermandad y de encuentro, como justamente planteaba esta unión y homenaje al Papa que hizo Guille. Mira, yo creo que fue la cultura del encuentro que hablaba Francisco. Éramos de distintos lados, ricos, pobres, familias, chicos, hasta, lo dije en muchos lados, ¿no? Pero me sorprendió gratamente, hasta la comunidad LGBTQ y más estuvo ahí. Mirá. Porque especialmente hay como una tensión ahí. Y sin embargo, ahí estaba. Volvieron y compartimos juntos. Bien. Y eso fue muy lindo, poder compartir, ¿no? Decir, bueno, estamos compartiendo este espacio juntos. Es más, hasta había canciones de iglesia que había remixado Guillermo, y todos cantándolo, aplaudiendo, en un clima de respeto, de alegría. Fue todo eso, ¿no? La verdad que fue una experiencia linda. Yo hablaba con algunos y decía, las calles de Buenos Aires se volvieron una gran disco. Sí, baile, impresionante. Y después en lo económico, que fue lindo, que ayudó. Yo fui a más. Avise corto, a ver, perdí ahí. Hola. ¿Se fue? Ahí, acá estoy. Ahí, repetime, que se perdió eso último. No, después en lo económico también fue lindo, que ayudó en la situación que estamos viviendo de crisis, porque yo me fui a comer a los carritos de la costanera, y todos los carritos se quedaron sin comida, de la cantidad de gente que había. Y después ibas a un local de cadena rápida, lleno de la cantidad de gente que había. Lleno. Y eso también fue lindo lo de Guillermo, ¿no? Que ayudó también a laburantes, ¿no? A los que estaban vendiendo ahí, que se quedaron sin comida. Totalmente. Bueno, Lautaro, te agradezco mucho esta comunicación, este recuerdo y este tiempo que nos brindaste, así que bueno, te mando un abrazo enorme. Abrazo grande, nos vemos. Nos vemos, bueno. Hablamos con Lautaro Belloni, sacerdote de la diócesis de Quilmes y parte del grupo de curas en opción por los y las pobres. Y así ya llegamos
al informativo con Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21:30 minutos, temperatura 18 grados 8, humedad 85%. Recrudece la interna peronista entre el kirchnerismo y Kicillof. En un chat se cruzaron el gobernador y Mayra Mendoza. Kicillof compartió un mensaje en el que se hacía referencia a la salud del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que fue operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Dijo que va a estar todo bien, ya que la misma operación fue la que tuvo Cristina Kirchner en diciembre. Mayra Mendoza, en su descargo, dijo que hubiera sido humano que se preocupara también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador. Pese al aumento de las tarifas, el Estado aún cubre casi el 40% del costo de los servicios. La canasta de servicios de gasto familiar subió casi el 50% en el último año, pero no alcanza para sostener al sistema. El dato trascendente en abril es que se incluyen los usuarios con subsidios al gas, ya que el nuevo esquema comienza a otorgar bonificaciones hasta septiembre sobre el precio del fluido. Cielo cubierto en Buenos Aires, viento del oeste a 8 km por hora, temperatura 18 grados 8 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Aceite de girasol Marolio Molto 900 centímetros cúbicos, 2.699,90. Abejas Marolio 340 gramos, 399,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. (21:33). Seguimos en resumen del día con una temperatura de 18 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, humedad 85%, el cielo continúa cubierto, les reiteramos, el pronóstico indica para estas últimas horas de martes una leve posibilidad de chaparrones, el miércoles con mejoramientos, mínima de 12 y una máxima de 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos 11 23 40 1030 es el WhatsApp de la radio y nos pueden acompañar en vivo en nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030. Muy bien, y seguimos, se fue despejando un poquito el día, realmente una tarde donde fue apareciendo el sol y una muy linda tarde, y así se fue despejando y esperemos que también se vaya despejando todo lo que tiene que ver con el juicio de Maradona, que se vaya aclarando y que se vaya profundizando sobre esto para realmente llegar a la verdad de todo lo que pasó. Y por eso y para eso estamos comunicados con Miguel Ángel Pierri, abogado de Mariano Perroni. Muy buenas noches, Pierri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué dicen? ¿Qué decís? Bueno, esperemos realmente, ¿no? Como hoy estaba todo encapotado, nublado, negro, lluvia, y se fue despejando. Esperemos que todo esto sea para eso, ¿no? El tribunal que tiene a cargo la segunda etapa, podemos decir, el segundo juicio después del bochorno, sí, después de la vergüenza del primer juicio, para saber qué pasó con la vida y la muerte. Miguel Ángel, una cosa te quiero preguntar antes, perdón. Ese bochorno, ¿fue a propósito? ¿Hay algún, digo, porque no son, me parece que ya no estamos en cosas de casualidades, ¿no? ¿Pudo haber sido pensado para que se lleve todo esto que estamos viendo ahora? Yo estoy convencido que ese escenario fue creado por alguien más interesado. Ahí está. Pero eso lo he dicho siempre, pero bien, bueno. Bien. Me dijeron, no, estás loco, a la edad, perdiste el juicio. Pero no, a ver. Bien. Para mí, McIntyre fue un sujeto, entre comillas, elegido por alguien que tenía muchos intereses en este juicio. Claro. A ver,
Vos le preguntás, pero Pierri, el juicio estaba siendo bien llevado, como cualquier otro juicio. A ver, que filmaran o no, sí es peligroso habernos enterado que había un libreto, un argumento, y que supuestamente, porque eso todavía no está del todo probado, veremos qué pasa con la investigación, había un argumento donde ya se hablaba de condenados. Por eso, hoy le decía a un colega tuyo, Sí. que yo espero que estemos frente a un tribunal de juicio y no un tribunal de condena, porque evidentemente lo que necesitamos todos es saber qué pasó con Diego Maradona. Todos queremos saber. Yo particularmente, que no te olvides, yo fui la persona que posibilitó que Dieguito Fernando pudiera ver a su padre. Lo dice Verónica Ojeda en las audiencias, Sí. lo dice Mario Braubi. Yo la acompañé a Verónica a la clínica Olivos para que autorizaran a la familia que no dejaba entrar a Verónica, que Dieguito Fernando podía ver a su padre, y Diego Armando Maradona me dejó un mensaje maravilloso de agradecimiento 11 días antes de morir porque había visto a su hijo. Entonces, yo sé que la muerte de Diego necesita, o por lo menos la sociedad toda, tiene un responsable. Bueno, seguramente Diego estaba mal de salud, seguramente. De hecho, Diego no había llevado una vida del todo ordenado y había un deterioro físico. Lo que este tribunal tiene que determinar, antes de hablar de responsables, tiene que analizar las 4 autopsias que tiene ante sí y determinar si Diego realmente empezó a agonizar, como dicen algunos, 12 horas antes, se murió en aquella mañana sobre el mediodía del día 25 de noviembre, y cuáles fueron las causales. Ahora bien, vuelvo a la pregunta que vos me hiciste. Sí. ¿Cómo? Cuando suceden los hechos de McIntyre, cuando el doctor Rivas toma la palabra y le pregunta al tribunal, primero el doctor Rivas cuestiona, doctor Rivas abogado de Luque en aquel momento, hoy lo hace junto al doctor Oneto y a otro colega más. El doctor Rivas le pregunta, él se queja ante el tribunal, por decirlo de alguna manera para que tenga audiencia, por cierto rigorismo o cierto rigor que había tenido los jueces en un interrogatorio a la doctora Kosachov. Cosa que nos llamó la atención. Primero, Kosachov no es su defendida. Claro. Pero bueno, eso fue el comienzo. Y segunda pregunta que dice Rivas, el doctor, mi colega, un hombre con mucha experiencia. Además quiero saber quiénes son las dos personas que están en el fondo, y se refieren a los dos colegas de ustedes, esos dos chicos que estaban ahí filmando, que estaban ahí hace un montón de tiempo y que sin lugar a dudas estaban llevando a cabo una filmación. Y a partir de ahí se da todo el desbarajuste que termina con la nulidad de la causa. Claro. Ahora te quiero contar, a ver, que horas antes, en audiencia anterior, había declarado el director de la clínica Olivos. Sí. Y realmente el testimonio del director de la clínica Olivos era terriblemente comprometedor. Primero porque nunca nos supo explicar si realmente con certitud se habían hecho los análisis prequirúrgicos para la operación de Diego. Segundo, le preguntamos todos sobre algunos pasos y alternativas de la historia clínica. La historia clínica es la biografía minuto a minuto de lo que sucede con un paciente dentro de los actos médicos, o sea, del acto médico, de la corrección del acto médico, el acto médico correcto. Bueno, nos llenó de incertitudes, no nos supo responder. Al testimonio de Winitrop, que era el director de la clínica Olivos, lo había antecedido el cardiólogo de la misma clínica. Entró una serie de contradicciones que nos sorprendieron. Por lo tanto, desde la visión de este defensor, de Pierri, que no es la verdad, es su visión nada más, ahí corría serios riesgos los intereses de la aseguradora, que es Swiss Medical, porque la prestación estaba a cargo de la aseguradora médica, si bien se materializa a cargo de estos hombres. Y a partir de ahí se anula todo este juicio, por lo tanto todo esto que te acabo de relatar cayó en saco roto. Y ahora lo volveremos a escuchar y seguramente van a modificar su declaración y la van a mejorar. Y ahí vienen los acontecimientos de McIntyre. A vos como periodista y por tu experiencia, ¿no te sorprende la rapidez con la que fue juzgado McIntyre? En tanto tiempo no fue llevado a juicio
ya fue destituida, en 5 días tuvo sentencia. Ojo, no la estoy defendiendo. Ella ha hecho su mérito en esto. Pero a mí me sorprende la celeridad ojalá se hiciera esto con todos aquellos jueces que indignamente cumplen la función, que indignamente. Totalmente. Bueno, y ahora bien, ahí te di mi visión. Para mí hay algo más y algún día algún día se va a saber, tarde pero se va a saber. Comparto. Ahora volvemos al juicio. Exacto. Decime, ¿cómo fue hoy? ¿Cómo lo veo? Sí. En este tribunal, vos pensás que yo tengo 46 años de abogado. Creo que no me queda tribunal por no conocer, como cárcel por no conocer. Lo he transitado casi todo. Tengo más de 1000, creo que son 1014 o 1017 juicios orales. Como colegas también conocidos. Bueno. Claro. Y en ese tribunal, por lo menos de los 3, hay 2 colegas que conozco hace un montón de tiempo. Uno de ellos con gran oficio, que es el doctor Ortolani, que es uno de los vocales. Es un hombre con gran experiencia, que a mí me parece saludable que esté. Pues un hombre a los otros 2 no los conozco bien, los conozco de vista. Alguno de ellos es docente universitario. Yo acabo de dejar la docencia universitaria. Es un hombre de letras, que es el presidente del tribunal. Y al otro Rolón también sé que es un hombre con alguna experiencia. Ahora bien, ¿qué pasó hoy, por ejemplo? Hoy declaró Yanina Maradona, hoy declaró Luque. Para mí, desde mi punto de vista, la declaración de Luque del otro día no aportó nada. Y no le aportó nada a él tampoco. Bien. O sea, me parece que no es una declaración, a pesar de que yo tengo una amistad manifiesta de años con Mario Baudí. Compartimos juntos la función pública en el Ministerio de Seguridad. Somos amigos, somos entrañablemente amigos. En su momento caminamos los dos, cuando Diego estaba enfermo, por Diego. Y sé de la honestidad de Mario, sé. La conozco, la integridad personal y profesional. Bien. Ahora, yo nunca estuve de acuerdo y yo le he dicho, mirá, Mario, yo creer que estos 8 tipos se pusieron de acuerdo en un concilio criminal para matar a Diego, a mí me cuesta creerlo. Pero bueno, si el juicio me lo demuestra, así lo aceptaré. Después te voy a hablar de Perroni, a ver si coincidimos o no. Ahora bien, el día declaró Luque, aportó poco y nada. Hoy declaró Yanina Maradona. Lo primero que dejó claro Yanina Maradona es que todos los enfermeros concurrieron todos los días y siempre atendieron a su padre. Así que, si digamos, futbolísticamente, un gol para la cuenta de los enfermeros. Claro. A nuestro cliente, por supuesto que no lo conoce. No sabía que era Mariano Perroni, ya lo había dicho la otra vez. No sabía de él, no sé si sabe que era coordinador. ¿Esto qué quiere decir? La verdad, lo que dice Perroni. Nunca estuvo en la casa, nunca vio a Diego Maradona, nunca dio ninguna indicación, nunca lo dejaron entrar. Así que por eso preguntamos para qué lo llevó el fiscal Ferrari a juicio, pero bueno. Claro, había que llevar a algunos. Bueno, ¿no? entonces quiere decir que la tribuna necesita culpables. Más o menos, claro. No, ojo, después el fiscal dice también que Perroni había completado falsamente ciertas planillas. Le pedimos, por favor, que haga una pericia caligráfica. Así se convence técnicamente que la planilla nunca la llenó Perroni. No la llenó Perroni la planilla no, esa. Nunca, claro. Nunca. Por eso Perroni viene pidiendo que hagan una pericia. Si no, no la pediría. Yo he defendido culpables. No, doctor, no pide la pericia porque no sabe que es mía. Te dice, no, que me la hagan tranquilamente porque yo no llené nada, me dijo. Por eso lo digo públicamente. Pero bueno, hoy declaró Yanina Maradona, que dejó claro. Sí. Creo que los enfermeros, asumo que estos enfermeros cubrieron bastante a Diego, estaban 24 horas, y hasta creo que contó, si me lo recuerdo, un episodio en el cual Diego era de difícil atención y que en algunos momentos no dejó actuar a los enfermeros. Por otro lado, en el show, porque hay algunos que quieren show, pasaron unas escuchas en el cual es cierto que el lenguaje que utiliza el doctor Luque en una conversación con la doctora Kosachov no es el más esperado de un profesional de la medicina, claro. refiriéndose a algún familiar. Y lo que dice
tampoco cierran el contexto como para pensar que solo pueda ser culpable de algo. Es como yo dije el otro día, cuando Luque dice que operó a Maradona y no lo operó, lo que hace es salir la responsabilidad médica. Ahora, ser cholulo no es un delito. Claro. En todo caso, no. Claro. Yo no lo contrataría como médico. Totalmente. Pero ser cholulo, decir que lo operó y no lo operó, la verdad... Aparte están los eso no papeles se... para eso, ¿no? Claro. Claro, Entonces está... creo que tenemos que ver si realmente a Diego se le prestaron los cuidados que habían indicado. A ver, Pero, ¿cómo va a parar Diego Maradona a la casa de Tigre? ¿quién Va a decide? parar un día en el cual yo estaba presente en la Clínica Olivos, pero no en esa reunión, y ahí se decide la externación de Diego Maradona. ¿Qué dice su médico de cabecera, amigo de toda la vida, hombre de ultra confianza que le salvó la vida, que era Alfredo Cae? Alfredo Cae me Sí. llama por teléfono aquel día y me dice, me acabo de enterar que en una reunión donde vos estuviste con la familia, acaban de autorizar la externación de Diego. Vos sos un animal, me dijo, ¿cómo autorizaste esto? Yo no autoricé nada, Alfredo. Yo la llevé a Verónica tampoco decidió nada. Y ahí se resolvió a través de una alta médica, que eran los médicos, y dijeron que lo mejor era externarlo a Diego. Alfredo Cay me dijo textualmente, y lo voy a repetir hasta el día del cansancio y de la muerte. Lo externaron a Diego externado fuera de una clínica, sin los controles médicos debidos se muere en 10 días. Claro. Y no se equivocó, se murió en 15. Claro, totalmente. Y ahora, explícame por qué van, con una denuncia penal, hacia... Y bueno, no porque entiendo, alguien pensó en esta figura, y bueno, esa fue la figura que instrumentaron. Ajá. A ver, esto como digo yo con todo respeto, alguien quiere instalar el mismo clima de imputación que había en la causa Báez Sosa. Acá por empezar no hay autoría funcional, acá no hay, eso lo vamos a discutir, técnica, doctrinaria y jurídicamente no hay. En todo caso, cuando se determinen de escuchar todas las pruebas, las responsabilidades tendrán que ser determinadas si las hay. Pero esta autoridad funcional acá no va a caminar. Claro. Ahora, ¿por qué se construyó esta acusación? Y porque, bueno, porque a Diego, si el muerto hubiera sido otro, esta causa no llega a juicio. La prueba es muy confusa. Hay un problema. Nosotros los defensores siempre necesitamos saber de qué se nos acusa, por qué se nos acusa, a quién se acusa, cuándo, dónde, por qué, cómo, cuánto. Bueno, las 7 preguntas de siempre. Sí, sí. Bueno, se llama principio de congruencia. Claro. Lo que menos tiene la acusación o la teoría del delito o los principios para delinear, hacer los lineamientos es congruencia. Y eso lo vamos a atacar al momento de alegar. Nuestro cliente va a declarar. Bien. Si no lo hace el próximo jueves, cosa que no creo que lleguemos, lo va a hacer seguramente después viene un feriado, lo va a la primera semana de mayo. Perroni va a declarar y va a responder preguntas. No es como esta nueva modalidad que es declaro y no respondo preguntas. Declarar para no responder preguntas para mí es lo mismo que la nada. Es como cuando vos te dicen, mire que si usted no declara, esto no forma una presunción en su contra, a usted lo rige el principio de inocencia y usted se puede abstener. El que se abstiene, olvídate, el que se abstiene de declarar, a los 2 días lo procesan. Claro, bueno, O sea, entonces él va a contestar preguntas también. Él va a declarar, va a decir lo que sabe, lo que pasó, Bien. lo que vio, y va a responder todas las preguntas que le quieran hacer todos. Hoy, por ejemplo, yo creí que las querellas iban a aprovecharla mucho más a Yanina. Claro, Porque claro. realmente, y sin embargo, todo lo que dicen en los medios, que Yanina, bueno, no le preguntaron tanto. Bien. No la aprovecharon tanto. Bien. Entonces, estamos a la espera, quedamos a la espera de, bueno, esta... Estamos a la espera que empiecen a declarar. Yo quiero escuchar al licenciado Díaz, por ejemplo. Sí. A ver, ¿cuál sería el cargo más importante que tiene? Díaz tiene un mérito enorme. Es haber dejado, por lo menos haber controlado la acción de Diego.
desde que Díaz interviene en la terapia de Diego Maradona, y yo no tengo por qué defenderlo a Díaz porque no lo conozco, ni nunca hablé con él. Pero lo que sí es cierto es que Diego murió sin sustancias en la sangre, y eso lo logró la terapia del psicólogo. Ahora, por otro lado dicen, el psicólogo lo medicó. Si realmente lo medicó, tendrá que darse explicaciones del caso. Los psicólogos no pueden medicar. No pueden medicar, exacto, tiene que ser un psiquiatra. Pero de ahí a creerlo en un concilio criminal para querer matarlo a Diego me parece mucho. Sí. Bueno. Quiero escuchar la cosa, Chop. A ver. Sería bueno que alguna noche de estas, sin querer hacerte la producción y dirigir el programa, pero me gustaría que hablaras con el doctor Duraño, que es el abogado de la doctora Forlini. Bien. Forlini es la coordinadora de Swiss Medical. Sí. Bueno, hay un chat donde ella dice, la única persona que habla con los médicos y que da las directivas y que se comunica con la familia Maradona soy yo. Se lo dice claramente a Perroni, por ejemplo. Bien. Por lo cual Perroni nunca más tomó contacto con nadie. Te tomamos esto, vamos a hacerlo porque estamos justamente hablando con todos porque también nos interesa como a todos y creo que de eso se trata, ¿no? No podemos dejar que esto quede, si vos hablas con allí. Badín, que es el abogado de Kosachov, un colega con el cual tengo un entrañable respeto profesional, porque es un hombre como yo, hace mala praxis médica y los que hacemos mala praxis médica sabemos cómo es el escenario. Badín conoce muy bien el tema. Bueno, Badín te va a explicar los límites de la labor de Kosachov. Y para ir cerrando, tampoco te quiero sacar mucho tiempo, la falla principal en todo esto, en la atención que se le brindó a Maradona, ¿por dónde está? ¿Por dónde la ves? En el acta de la foja 308, cuando se decidió la alta médica de Diego. Ahí está lo que me decía que... Vos tenés que preguntarle a Pierri, a Oneto, a Ferrari, a Iribarne, a los jueces, a todos. Señor, pregúnteme, una pregunta le quiero hacer. Esta médica, en la cual se le la alta médica de Diego Maradona, que está en la foja 308, ¿qué dice realmente? Y ahí te van a decir, y ahí te vas a sorprender. Porque, por ejemplo, cuando toda la gente dice, ¿cómo puede ser que en la casa de Tigre no había un desfibrilador? Y no había un desfibrilador, porque la acta médica no habla de ningún tipo de escenario cardíaco. Claro. A ver, si se decide que era una problemática médica, yo tuve un infarto, y es real, es un hecho histórico real, lamentable, con el cual tengo un marcapasos, así que me digo, bueno, Jorge River y yo corrimos la misma suerte el mismo día casi. Sí. Bueno, si a mí me hubieran dado de alta en el Hospital Austral donde me salvaron la vida, acá en Pilar, y dice, aparte de ahora Pierri puede fumar, tomar whisky, yo casi me tomo 10 whisky, dicen, che, pero qué bárbaro, fui a la casa de Pierri y estaba tomando whisky, y si los médicos no se lo impidieron. Aparte de si eres un loco, bueno, en el caso de Maradona, no había desfibrilador, porque no lo indicaron. Clarísimo. Es clarísimo, bueno. Entonces, después si la casa reunía las condiciones, si realmente estaba durmiendo en un playroom, claro, que no tenía ni baño. O sea, lo que hicieron con Diego, que es inmoral, fue donde lo alojaron. Diego tenía que estar en el mejor lugar, en una casa mucho mejor, con un dormitorio en planta baja, con un enfermero y enfermeras todo el día. Yo hubiera puesto una guardia de algunas empresas de ambulancia privada cerca. Totalmente, no. A ver, y el ABC de lo que va a declarar Perroni, en lo que me venías diciendo. Perroni iba a decir que nunca entró a la casa, que era fanático de Maradona, que no quería conocer, que no lo pudo conocer, que el mismo día 25 de noviembre, el día que murió Diego Armando Maradona, le dijo a la policía que quería entrar porque era corriendo, le dijeron que no, y no pudo entrar. Claro. Muy claro. No lo conoció, nunca medicó, nunca ordenó. ¿Cuál era su función? Medidor le decía, mire, usted tiene a Marcelo, a Pierri y a fulano de tal para hacer la guardia enfermero. Distribúyalos en guardia de 8 horas, controle si van porque hay que pagarle por día, controle las horas que están. Entonces cuando el tipo salía le daba un informe, le decía, estuve con Maradona, el gordo está bárbaro, la verdad, está para jugar de 10 en veterano, y volcaban ahí en una ficha. Ahora, si eso es verdad o no era verdad, es la información que recibía de Perroni. Totalmente. Bueno, clarísimo, Miguel Ángel. Te agradezco mucho esta comunicación y bueno, seguiremos y te tomamos todo lo que dijiste. Vamos a estar
Atentos Cuando a toda la quieras volvemos. investigación. Si querés, la semana que viene va a ser Clave. bastante importante. Yo no voy a esperar que declare primero el entorno. Bien, Porque, a ver, y lo último, dime. estando mi papá enfermo, somos responsables todos. Y sí. Y sí. Mi abuela, mi tía, los hijos, Debería. los médicos también. Debería, sí. Ahí está, esa es la palabra, debería. Muy bien. Debería. Y bueno, te recontraentiendo y en la próxima quiero profundizar. Yo trabajé 12 años como administrativo en una clínica y conozco bastante. Entonces por eso lo dejo Entonces, para que o es siga una casa avanzando de esto. cuidados médicos, Claro. o es una externación semiambulatoria con otro tipo de cosas. Bueno, ¿qué te voy a Totalmente. enseñar a vos? Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicar esto. Dale. Gracias. Bueno, hablamos con Miguel Ángel Pierri, abogado de Mariano Perroni. Y así ya nos vamos a la tanda. Todo lo que sucedió en un día agitado. Hasta las 23. Resumen del día. En Del Plata, la radio de la verdad. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico. Tiempo de show. Donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show. Todas las madrugadas por Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12. En Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir. Muy bien, muy bien. Y así ya nos estamos yendo al informativo con Daniel Fernández.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 22, temperatura 18 grados 8, humedad 85%. Títulos. Milei anunció que enviará la reforma electoral al Congreso para que pueda ser tratada este año. El proyecto incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y la aplicación de ficha limpia. La justicia pidió nuevas pruebas para investigar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa desde el año 2022. Como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Girardo Policita solicitó información a bancos, billeteras virtuales y empresas cripto. El juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención a Chiquitapia y Tobillino por lavado de dinero. Sebastián Argibay tomó la decisión antes de que la Cámara Federal de Tucumán votara su recusación porque su hija tenía negocios con el hermano del tesorero de la AFA. El freno en la actividad económica argentina será transitorio. Así lo aseguró BofA Securities, una división del banco de inversión y gigante de Wall Street, Bank of America, que además proyectó un crecimiento del Producto Bruto Interno en este 2026. La provincia de Buenos Aires es donde más industrias cerraron y más empleos se perdieron. En 2 años se registraron 6.174 firmas menos y se perdieron 70.700 puestos de trabajo en ese estado argentino. Se llevó a cabo en Luján la Misa por Francisco. Se registró una fuerte presencia de los principales dirigentes políticos del país. Además, se dieron cita a una gran cantidad de fieles que se acercaron para rendir homenaje a Jorge Bergoglio. La fábrica de Manaos deberá pagarle a un ex empleado 800 millones de pesos de indemnización. La Suprema Corte de Mendocina confirmó la sentencia contra Refresnao y desestimó el último recurso presentado por la firma. El secretario general de la ONU celebró la extensión del alto del fuego entre Estados Unidos e Irán. Antonio Guterres instó a todas las partes a evitar acciones que puedan socavar el cese de hostilidades. Además, pidió una participación constructiva en las negociaciones para alcanzar una solución sostenible y duradera. Cielo cubierto en Buenos Aires, viento del oeste a 8 km por hora, temperatura 18 grados 8 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Aceite de girasol Marolio Molto 900 centímetros cúbicos, 2.699,90. Abejas Marolio 340 gramos, 399,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Resumen del día. Hasta las 23 en Del Plata. La radio de la verdad. Cuatro minutos, seguimos en resumen del día. Les recordamos el estado del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 7 décimos, humedad 84%. El cielo está parcialmente nublado después de 2 jornadas de precipitaciones. Se espera ya los próximos días con buenas condiciones meteorológicas, tanto más fresco, ¿no?, para la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos, en el día de mañana el pronóstico indica una mínima de 12, una máxima de 21 grados. Temperaturas que seguirán así a lo largo de la semana, con descenso de la temperatura el día lunes, con una mínima de 9 y una máxima de 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden, 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Por allí comunicados Mirta y Norberto, que saludan en el programa, saludan especialmente para vos, Marcelo. Y gracias. También estamos conectados en nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030. Muy bien, muchísimas gracias, Mirta, Norberto, siempre están allí, muchísimas gracias. Y bueno, ya ahora temazo, porque nos atañe a todos, pero en este caso lo lleva adelante ATE.
¿Cuál es el tema? Las paritarias. Y para entender bien qué es lo que está pasando y cuál es el conflicto y de qué se tratan las paritarias, hay mucha juventud que le decís paritaria y no sabe qué es, ¿no? O sea, tanto problema con el trabajo formal, poco trabajo formal, y no se entiende de qué se trata la paritaria. Así que bueno, para eso lo tenemos a Luciano Fernández, que es paritario de la Conducción Nacional de ATE. Muy buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo, a todo el equipo y a la producción. Gracias Bien. por la comunicación. No, gracias a vos y arranquemos con esto, la paritaria, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Bueno, la paritaria es un ámbito donde la organización de los trabajadores discute de igual a igual con el empleador, en nuestro caso el Estado Nacional. Acá lo que pasó es que se firmó un aumento hasta junio, que claramente, por lo que es el cálculo de la inflación que viene midiendo el INDEC, quedó muy retrasado. Para que te des una idea, por este mes se firmó, yo digo se firmó porque nosotros no lo acordamos, ese aumento lo acordaron con la otra organización, un 1,7%, y es de público conocimiento que el costo de vida marcado, insisto, por el INDEC con la manipulación de los índices fue el 3,4%. Entonces, por eso hoy convocamos a una jornada, un paro nacional en todo el país, con jornadas de movilización en distintos puntos, en aeropuertos, hospitales, ministerios, etcétera, sí, para visibilizar el reclamo y fundamentalmente para exigirle al gobierno nacional que reabra la paritaria que vence en junio. Entonces, la jornada de hoy estuvo marcada por eso, insistimos, con la pérdida del poder adquisitivo que ya veníamos trayendo, ¿no? Que hoy alcanza casi a un 45%. Un estatal hoy está en 600.000 pesos. Sí, ya perdimos. Y claramente nadie puede vivir con ese dinero, ¿no? Total, entonces el reclamo pasa por la recomposición salarial. Hay más reclamos, ¿no? El pase a planta. No, sí. Lo que pasa que este gobierno vino a incumplir con toda la Constitución Nacional. Nosotros hoy mal haríamos, digamos, que estaríamos locos si a un gobierno que no respetó la estabilidad del empleo público, que insisto, figura en la Constitución Nacional, le reclamáramos un pase a planta permanente. Digamos, no hay una agenda propositiva con el gobierno de Javier Milei. Es un jefe de Estado sin Estado, digamos, ha hecho esfuerzos enormes por renegar de su soberanía, digamos, ¿no? Lo que hoy veíamos en el INTI o lo que vemos en la Cancillería, digamos, no pretende que la Argentina pueda marcar absolutamente nada frente a otros estados nacionales o a potencias extranjeras en ninguna materia. Entonces, como queda como utópico el pase a planta. Claro, el reclamo de planta permanente es algo básico, que nosotros ya hoy lo que pretendemos es que pero las reincorporaciones sí. El ajuste sí. no lo dejemos de pagar los trabajadores estatales inicialmente. Sobre todo al calor de los actos de corrupción que le brotaron al gobierno, porque no nos olvidemos que el actual jefe de gabinete fue el vocero de toda la destrucción del Estado. No solamente de los 60.000 despidos que registra el INDEC de trabajadoras y trabajadores del Estado, sino también de la destrucción de funciones, del cierre de organismos, de la subejecución de políticas, ¿no? Totalmente. Y evidentemente todo esto era para que le fuera bien a Dorni y a un grupo de funcionarios de primer y segundo nivel. Perfecto. Y ahora, bueno, hoy se visibilizó, yo he caminado bastante, he pasado por varios lugares donde los he visto realmente, así que bueno, esto creo que se logró. Y ahora el paso que sigue para ir cerrando y estar atentos a qué es lo que se viene. Nosotros lo que tenemos por delante es el 1 de mayo. Convocamos junto con la UOM y Aceiteros, que hemos conformado un Frente de Sindicatos Unidos, un plenario de trabajadoras y trabajadores, más o menos 1.600 delegados de las más de 140 organizaciones que conforman este Frente de Sindicatos Unidos. Nos vamos a juntar para poder discutir un programa que ofrecerle a la sociedad cuando la tragedia social
de Milei acabe, digamos, ¿no? Acá va a haber que pensar qué Estado necesitamos para reconstruir la patria. Y bueno, en eso, con la conducción de Rodolfo Aguiar, es lo que venimos trabajando desde la Asociación Trabajadores del Estado. Se van a estar juntando entonces el 1 de mayo, pero esto es un encuentro entre todos los trabajadores. Sí, obviamente están invitados todos los medios. Algunos ya comprometieron que van a transmitir desde el predio. Nosotros vamos a generar condiciones para que toda la prensa que tiene ganas de mostrar las distintas voces pueda participar, así que con todo gusto los invitamos. Estaremos allí desde ya, y bueno, me parece excelente esta idea, me parece excelente porque obviamente queda un tendal y hay que estar ahí para poder sostener y para poder ocuparse realmente de lo que de todo esto, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo enorme y bueno, seguimos en comunicación y aquí queda el micrófono abierto para todo lo que necesiten. Bueno, Marcelo, la gratitud siempre es nuestra. Un saludo para todos. Abrazo enorme. Hablamos con Luciano Fernández, paritario de la conducción nacional de ATE. Las hojas caen, las noticias vuelan. Te mantenemos al día con la objetividad de siempre. Otoño en Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Muy bien, y seguimos aquí en Radio del Plata, todo el resumen de lo que pasó y de lo que está pasando en la actualidad aquí y en el mundo. Pero acá nos centramos en lo que está pasando acá, especialmente en los puestos de trabajo que están en riesgo en el INTI. ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿De qué se trata? ¿Qué es el INTI? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y para conocer más en profundidad todo esto, estamos en comunicación con Daniel Luna, trabajador del INTI. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿estás muteado, Daniel? A ver, ¿puede ser? Daniel, ¿estás muteado? ¿Me escuchás a mí? ¿Te podés desmutear? No. Daniel. Arranquemos de vuelta. No, llamemos de vuelta, así a lo mejor ahí se entiende. Pero bueno, para comprender un poquitito todo lo que está pasando en el INTI, atraviesa una profunda reestructuración y una crisis laboral con la eliminación de más de 900 servicios técnicos. Ahora nos va a explicar bien Daniel. 900 servicios técnicos y el anuncio de cerca de 700 despidos. Esto es lo que está pasando y todo esto está impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado. El gobierno busca
privatizar, lógicamente, el INTI. Bueno, vamos, para profundizar sobre todo esto que está atravesando, decíamos, estamos en comunicación con Daniel Luna, que es trabajador del INTI. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ahora sí te escuchamos. Muy bien, Daniel. Bueno, contanos bien qué es lo que está pasando, porque yo, bueno, más o menos detallé algo, pero bueno, contanos vos. Bueno, mira, el ministro de Regulación Sturzenegger prácticamente quiere cerrar el INTI. Claro. Está hablando de 1.400 despidos. Básicamente se habla de un mínimo de 700, pero con la idea de seguir adelante. Claro. En la eliminación de puestos de trabajo de personal muy calificado, que es el que desarrolla sus labores en el INTI hace muchos años, ¿no? Bien, 900 servicios técnicos son los que están eliminando. ¿De qué se trata eso? En realidad son 1.000 servicios técnicos los que eliminaron la semana pasada. Bueno, se trata de para que entendamos bien. Claro. Pero digo, sí. ¿Cómo nos afectan directamente? Mira, las empresas para alargar su producción industrial tienen que cumplir determinadas normas que le aplican organismos de regulación, ¿no? Esos organismos establecen, las normas correspondientes para que una empresa pueda comercializar sus productos. Para hacer eso, tienen que venir al INTI, donde en cada rubro de la industria vemos el sello del INTI. Bueno, exactamente. Claro. Ese sello corresponde a un informe que realizan los profesionales y los técnicos de laboratorio en cada laboratorio del INTI. Bien. Y con eso las empresas van a los organismos reguladores y le autorizan la producción. Entonces, básicamente se refiere a normas de calidad y seguridad en los productos industriales, que son de diversa índole, ¿no? Desde alimentos, combustibles, envases, plásticos, cauchos, todo lo que tiene que ver con lo que la población consume día a día. A ver, tomo uno. Cerró el área encargada de calibrar instrumentos de medición, lo que elimina el control estatal sobre las balanzas, surtidores de combustible y todos los instrumentos, ¿no? Exacto. Vos imaginate que una productora cerealera, por ejemplo, sí, tiene que pesar toda su cosecha y a partir de eso son los recursos que el Estado tiene a través de los impuestos, ¿no? Si vos una balanza no la tenés bien calibrada, lógicamente las empresas te pueden dibujar la producción y sobre esa base, hacerse de una ganancia que no le corresponde. Esto parece menor, pero en el caso de las balanzas cerealeras, por ejemplo, al Estado le representa $100 millones por año. Bien. Por ejemplo, un solo ensayo que hace el INTI le representa al Estado a favor $100 millones por año. Bien. Y todo el presupuesto del INTI anual no es más de 70 millones. Para que vos veas lo que significa. La desproporción, ¿no?, que hay, claro, una locura. O sea que no tiene sentido por donde lo mires, pero te sumo a eso lo que decías de las balanzas, la destrucción de las carreteras, porque al no estar este control, hay un exceso en los camiones y hoy ya no podés transitar por un montón de rutas. Te agrego algo más. Los cauchos de las cubiertas de los cubiertas de los camiones o de los autos tampoco van a estar controlados por el instituto. Claro. Es una situación gravísima para la seguridad de la población. Y bueno, Daniel, ¿cómo sigue esto? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es el reclamo? ¿De qué manera podemos, de esta manera, abriendo el micrófono, estamos generando conciencia? Porque no todo el mundo conoce de qué se trata todo esto y a lo mejor ven un reclamo, claro, y no saben que los está afectando directamente en un montón de cosas, ¿no? Claro, vos imaginás, es normal, porque para eso estamos nosotros, lógico, ¿no? Sí, o sea, una persona que va a consumir o a comprar un producto en la góndola no tiene por qué saber qué cantidad de grasas o azúcares o edulcorantes contiene. Totalmente. Para eso estamos nosotros. Nosotros hoy hicimos una conferencia de prensa enorme con centenares de trabajadores y vinieron organismos de ciencia y tecnología, pero también diputados nacionales de diversa extracción política, personalidades,
a solidarizarse con los trabajadores. Lo que estamos reclamando es que se dé marcha atrás con esta decisión de eliminar estas líneas de trabajo y, por supuesto, de defender los puestos de trabajo de todos los compañeros y compañeras, ¿no? Ahora, la semana que viene, vamos a una nueva asamblea de la Asamblea Multisectorial de Trabajadores para ver cómo seguimos con estos reclamos, porque es inaudito que se pretenda cerrar este instituto que tiene una función enorme para la población y que además ha agregado tecnología y progreso a una cantidad enorme de empresas. Entonces, bueno, bien, el plan de lucha continúa sería el título, en función de garantizar los puestos de trabajo y la continuidad del instituto. Bien, hablamos con Daniel Luna, trabajador del INTI, y también como cierre están pidiendo también que se saque a la gendarmería porque está presente allí en las instalaciones del organismo, no en el marco de estos conflictos, no es otro de los reclamos. Por supuesto, hay un operativo desmedido desde hace meses y meses para impedir que los trabajadores nos organicemos y obviamente no lo van a conseguir, ¿no? Ahí estamos. Muchísimas gracias. Abrazo enorme por esta comunicación y queda el micrófono abierto para ustedes. Bueno, un saludo para todos y un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, hablamos con Daniel Luna, trabajador del INTI. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y seguimos. Estamos aquí en una compresión importante de notas, porque bueno, nos extendimos mucho allí con Pierri, que es un tema que nos atañe también a todos. Pero bueno, ahora ya, rapidísimo, estamos con contados minutos, pero nos queríamos comunicar y estamos comunicados con Horacio Bota Bernaus, que es abogado especialista en Derecho de Tránsito y Seguridad, que hablamos es muy seguido con él, pero el tema que nos está convocando ahora es la Agencia Nacional de Seguridad Vial inhabilitó la licencia de conducir de Santiago Maratea. Obviamente, Santiago Maratea lo conocemos como influencer, bueno, estuvo en varias situaciones recaudando plata y la colecta más importante fue obviamente la de Independiente. Tras difundirse, atención, ¿por qué se lo inhabilita? Se difundieron videos en sus redes manejando sin cinturón de seguridad y obviamente también usando el celular. Y bueno, para eso lo estamos consultando a Horacio Bota. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué sensaciones contradictorias tengo con esta noticia, ¿no? A ver. En primer lugar, porque hace poco una provincia dictó una ley para permitir que usuarios del tránsito, otros conductores, hicieran infracciones de tránsito de otros conductores que estaban cometiendo infracciones. La mayoría de los videos que hemos visto es del conductor haciendo la infracción mientras está manejando. A ver, explícamelo de vuelta porque quiero entenderlo bien. Te perdiste ahí. Me perdí. Es decir, dictar una ley para fomentar a través de ella que un conductor pudiera registrar imágenes de una infracción. Claro, o sea, ya está usando el celular. Y la mayoría de lo que he visto están manejando usando el celular. Ahí, eso iba, claro. No, y estamos... Se ve una muchísimo. Contradicción. Lo ves en las redes, lo ves constantemente eso, constantemente. Exacto. Son muy pocas las veces. Y no decimos nada de eso, no decimos nada. Es decir, para perseguir a los otros infractores, fomentamos que cometan infracciones. Qué loco. Por lo menos hubieran puesto que, por supuesto, que no se va a dar curso cuando el que filma es otro conductor que está manejando, evidentemente, y queda registrado en la cámara. Total. Sin embargo, bien, lo hemos dicho, qué buena idea. Primera cuestión. Segunda cuestión, decime, como hombre de derecho, bien, está bien, yo creo, primero la medida
de tomar intervención, porque de hecho las infracciones de tránsito hay dos formas de que tengan inicio el proceso sancionador, pero digo bien, el proceso sancionador. Es decir, puedo iniciar por una denuncia, que es un personal policial o un particular denuncia una situación, aporta la prueba y se dicta sentencia. O puede ser de oficio, y este podría ser un caso de oficio, la agencia puede iniciar un proceso. Ahora, lo que no me cierra es que aplique una inhabilitación sin por lo menos escuchar. Claro. A quien sería, no hay que olvidar, si esto peleo mucho por la banalización del proceso de tránsito, está bien que vamos por la seguridad vial, pero eso no significa que no estemos dentro de un proceso sancionador. El proceso sancionador, que es el poder de policía del Estado, en este caso policía vial, no puede llevarse puesto las garantías constitucionales del debido proceso, del derecho de defensa y este tipo de cosas. A alguien le puede resultar biribiri, pero ese debido, esa limitación antes de aplicar una sanción, es una garantía que permite evitar muchos abusos que se siguen cometiendo en materia de tránsito y en otras metodologías. Claro. En síntesis, porque tenés poco tiempo. Sí. Primero, en algunos casos aplicamos una sanción a partir de la constatación de una infracción que fomentamos que otros documenten, y por otro lado, a quien hace lo mismo, pero consigo mismo, que es filmarse y queda, le aplicamos una sanción o una sanción estricta. Y cuando aplicamos la sanción, no garantizamos el proceso de defensa. ¿Qué pasaría si Santiago Maratea prueba que no estaba manejando o algo por el estilo, que es un video o lo que sea? Sí. Hoy tenemos 1000 posibilidades para simular situaciones. Entonces, yo creo que está bien el proceso, está bien, no hay que dejar pasar estas cosas, pero hay que tomar criterios de los riesgos del tránsito mucho más importantes y serios que lo que estamos haciendo. Totalmente, ¿no? Es clarísimo, pero bueno, hay un montón de cosas. Mira, vamos, hoy, como se nos juntó, parece que cuando nos estamos comunicando, que tenemos preparado hablar con vos, nos pasan estas cosas. Vamos a invitarte acá, vamos a hacer un programa solamente con vos, porque nada, es así. Pero bueno, son muchas las cosas que realmente, nada, yo hoy, por ejemplo, venía y nada, habíamos hablado la vez pasada sobre qué pasa, qué hacemos cuando viene una ambulancia y estamos todos en el semáforo. Un tema importante que creo que nada, como hablábamos el otro día de cuando vas a entrar a un garage que está a mitad de cuadra, no poner el guiño. Claro. ¿Acá qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con la ambulancia, bueno, el tema de la ambulancia... Primero, yo siempre he aprendido a resolver los temas, porque hay una casuística en tránsito que es imposible que tenga un respaldo legal. Es decir, no hay ninguna disciplina donde haya una casuística donde estén incorporadas todas las opciones. Claro. En primer lugar, tenemos que decir que lo ideal desde la seguridad vial como macro es que tuviéramos perfectamente determinados los carriles de emergencia. Es decir, esto que no es el biribiri, sino la planificación de las ciudades para determinar cómo hacemos para crear trayectos ágiles, rápidos, por los lugares más seguros, para que la ambulancia, una vez que se activa la ambulancia, tenga en su mente cuáles serían los carriles de emergencia más recomendables. Claro. Primera cuestión que sería clave, porque eso además autorizaría la señalización, y entonces cuando yo elijo usar este carril que está predestinado en caso de necesidad a ser este carril de emergencia, yo ya tengo conciencia que yo estoy en un carril que ante la situación debo desocupar con la mayor premura posible, pero ¿cuál es el límite de la premura, de la urgencia de la ambulancia? Que yo no genere un riesgo mayor. Claro. Es decir, que yo para dejar pasar a la ambulancia paso en rojo y genero un siniestro vial. Jamás esta necesidad de facilitarle el paso, jamás puede tener la lógica de decir, no importa lo que pase con eso, lo importante es que pase rápido la ambulancia, ¿no? Este es el límite. A ver, después de eso... Eso me interesa un montón, porque estamos todos frenados con gran cantidad de tránsito en un semáforo que está en rojo. Y viene la ambulancia y te empieza a sonar la sirena.
no claro, está bien. Yo paso sin respetar el semáforo y a veces en la urgencia sin mirar adecuadamente, y justo alguien está pasando con el semáforo en verde y no te percibe esta situación y termina generando un siniestro más grave. No, te comprendo, pero no, mirá, toca, no, es para charlarlo un montón, porque creo que en ese caso, entonces, ¿para qué toca la sirena? Claro, lo que debo formar a la gente es cómo reacciona a esa situación. Claro. Esto me llevaría a que te voy a robar mucho tiempo, pero vamos a hablarlo. A mí me toca explicarle a la policía, a los choferes de ambulancia, los vehículos de emergencia no son cualquiera, son 3: vehículos de bomberos, vehículos de policía y ambulancia, vehículos que sean identificables, ¿no? Vehículos que sean identificables. No, totalmente. Y la ley dice que están exceptuados ante una situación de emergencia en respetar ciertas normas. Eso decía la ley antes y generaba un montón de problemas, porque yo tengo que plantearme qué es lo que pasa hoy en las situaciones, que yo justifico que voy a una urgencia, paso un semáforo en rojo, causa un accidente y resulta que el tipo que en una ciudad, en un horario complicado de ruido, de contaminación visual, el tercero no detectó que estaba presente, que venía la ambulancia. Entonces hay que no se puede dar esta norma sin decir cómo hago el chofer de la ambulancia para entender que hay un límite. Por ejemplo, un caso que digo, jamás un chofer de ningún vehículo de emergencia puede pasar en un semáforo en rojo a la velocidad que venía, jamás. Es decir, tiene que frenarse en la esquina, mirar y de a poquito avanzar, constatando que todos los otros conductores están entendiendo la situación y permitiéndole pasar aun cuando está cometiendo una infracción, entre comillas. Horacio, impresionante lo que me está diciendo, porque la verdad que va en contra de todo lo que vemos en la calle en todo momento. No, es impresionante, porque aparte del sentido, digo, lo que está ya inmerso en la conciencia de la gente, ¿no? Porque exacto, por eso hay que cambiar, hay que darle la información a los actores. Y yo te voy a contar una anécdota de 3 palabras. Y ahí cerramos con esta, dale, cerramos con esto. Sí, cerramos, ¿no? Dale. Una vez voy a una provincia, no importa cuál, y me piden que dé una capacitación para todos los choferes de ambulancia del sector público. Sí. Tenía 400 choferes. Y empiezo a preguntar, y la primera pregunta que hago es si tienen licencia habilitante para ambulancia. No, ninguno. Y no sabían que había una licencia habilitante. Ah, no te puedo creer. La segunda pregunta es, ¿cuál era la capacitación que habían tenido en ese rol tan importante? Porque en esa provincia la mayoría de los servicios de urgencia lo manejan estos choferes. Y no habían recibido capacitación. Entonces, cuando a mí me dicen que vamos a hacer la seguridad vial, vamos a dictar una nueva, vamos a poner más multas, vamos a permitir que se hagan las multas entre ustedes, ¿por qué no trabajamos sobre lo básico? ¿Cómo disminuimos los riesgos? No hay seguridad vial que no se presente este objetivo. Vamos a disminuir los riesgos. Y hay una urgencia en cuáles son los riesgos más urgentes. Porque es un verdadero absurdo, y tuvimos un caso acá en Córdoba, que un camión tanque de agua de los bomberos pasó un semáforo en rojo y mató a un conductor. A las 11 del mediodía, cerca del mediodía, casi a las 12. Y se armó una gran discusión, y le digo, ustedes no piensen solamente que el bombero era un funcionario público, un solidario, que todo eso es cierto. Pónganse en el lugar de la familia de la persona que falleció y vos decís, ¿era más importante ir a apagar el incendio o no generar una víctima fatal como ocurrió? Eso es lo que hay que sentarse a discutir. Horacio, realmente impresionante. Vamos a seguir, vamos a hacer un programa, porque da para eso, dale, lo vamos a charlar. Te mando un abrazo enorme. Abrazo grande, que andes muy gracias, bien. Gracias. Bueno, hablamos con Horacio Bota Bernaus, que es abogado especialista en Derecho de Tránsito y Seguridad. Todas las noticias que necesitas saber hasta las 23, en Resumen del Día, en Del Plata, la radio de la verdad.
Muy bien, y ahora sí necesitamos saber qué es lo que pasó aquí desde la mañana temprano en Radio del Plata, desde las 7 de la mañana. Así es, Nuria Am en su programa dialogó con el economista y director de CIPEC, Luciano Laspina, y dejó una dura definición sobre la situación económica al afirmar que el gobierno está operando a un enfermo a cielo abierto en medio de un campo de batalla. Veo un pequeño caldo de cultivo para que esta vez esa utopía de lograr acuerdos mínimos y básicos quizás sea posible. Esa estabilidad de la que hablás se logra con una baja en la inflación. ¿Crees que el gobierno va en ese sendero más allá de los últimos números que conocimos? Y a ver, yo creo que, por supuesto, yo siempre digo, el gobierno está operando un enfermo a cielo abierto en el medio del campo de batalla, con lo cual es bien complicado. En la medida que uno mantenga el equilibrio fiscal y un banco central relativamente independiente, los resultados van a llegar. Cuanto más rápido nos pongamos los argentinos de acuerdo en que esas condiciones no se negocian, al menos, yo creo que más rápida va a ser la desinflación. Gran parte de lo que está pasando, las idas y vueltas, tienen que ver con dudas sobre si esto se va a mantener, sobre si no va a cambiar, sobre si el gobierno va a poder perseverar en el rumbo. Y todo eso complica las estabilizaciones, y eso está muy estudiado en la literatura. Muy bien, y recuerdan que hubo un maltrato de un animal allí en Palermo, y en este caso en Mesa Chica, Verónica Parra, vecina del denunciante de allí del edificio, habló con Alfredo Escosimarro en Mesa Chica y dijo esto. Nosotros estamos aquí en mi casa con mi familia el martes pasado a la noche y recibo un video de Héctor, que es el encargado del edificio, en donde me dice: Vero, ¿qué hacemos con esto? Cuando abro el video no podía creer lo que veía. Entonces lo primero que me surgió, sin pensar mucho, es subir al departamento a hablar con el tipo para ver que yo quería ver al perro, porque honestamente ante semejante acto pensé que lo había matado. Y quería ver cómo estaba el perrito. Entonces le toqué la puerta. Bueno, fue súper hostil todo porque no me abría. Yo tuve que abrir un poco la puerta así con la mano para ver si el perrito lo podía ver. Se tornó bastante violenta la conversación. Se me quiere venir encima cuando me ve que yo reacciono para ver al perro. Y cuando ve que al lado mío estaba Héctor, se echó para atrás y me cerró la puerta en la cara. Entonces, ahí empezó todo. Yo desde afuera le dije que lo iba a denunciar. Me dice: sí, haces lo que quieras, denunciame con la policía de mierda, con el otro. Perfecto. Fue lo que hice. En el programa El Zoológico, Diego Schurman dialogó con Lola Bertet, actriz y madre de un chico con espectro autista, quien expresó su preocupación por el nuevo proyecto de discapacidad enviado al Congreso. Advirtió que se trata de una iniciativa muy grave porque ataca la columna vertebral del sistema de atención en discapacidad. Milei no se rinde y nosotros tampoco. Este proyecto es muy grave. Puntos más graves que tiene es avanzar por la eliminación del nomenclador nacional de las prestaciones básicas, que, para que entiendan, es la columna vertebral del sistema de atención en discapacidad en Argentina. Es lo que fija el Estado para que paguen las obras sociales y las prepagas, ¿sí? Que es lo que cobran los transportistas, los convenios terapéuticos, las maestras integradoras, los terapeutas, o sea, todos los apoyos que necesita una persona con discapacidad para su desarrollo, para tener su dignidad de vida y para tener sus derechos humanos, como dice la ley. Si liberan esto, que es de carácter universal, dejan todo liberado a la decisión de cada financiador. Cuando hablo de financiador, hablo de prepaga, prestador y familia. Si esto empieza a funcionar así, el daño es irreversible. Porque va a haber menos prestadores, va a haber la familia, nosotros sentándonos con los prestadores y con las obras sociales, o prepagas, depende de lo que tengas, para decir, bueno, la obra social propone pagarte esto. No acepto. Y acá está en juego, en mi caso, el crecimiento de mi hijo. Bien, además, Bertet declaró que mientras ella estaba por los derechos de su hijo, estaba peleando por los derechos de su hijo, se estaban robando la plata de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se supone que no hay columnas donde el Estado sí o sí se tiene que ocupar, que es la seguridad, la educación y la salud, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un tema de salud, y hay ajuste en hospitales, hay ajuste en el área de discapacidad. Hay sospechas enormes de coimas en el área de discapacidad, además, ¿no? Porque el contraste se da de esta manera, ¿no? Con el 3% de Karina famoso. Encima ese dolor, ¿no? Lo digo como madre, estar peleando una ley de emergencia, y en uno de los días empezaron los audios de españolos. No podíamos creerlo. Que nos estaban diciendo, no, parece que hay todo un quilombo de coima. Le digo, ¿qué? Después llegué a mi casa y no podía creer que yo había estado peleando por los derechos de mi hijo mientras esta gente
Se roba la guita. Se robó todo. Y a eso sumémosle, porque para no olvidar, al fin del año pasado, Guillermo Francos había dejado una partida de 121.000 millones de pesos, que cubría casi toda la totalidad de la ley de emergencia. Esa plata se devolvió al Tesoro, no se usó. Se la dieron a Andis, no se usó. Atlético, en el programa Club Atlético del Plata, Juan Carlos Artelino y Tiago Vidal dialogaron con el periodista e hincha de Atlanta Nicolás Cage, más conocido como Cayetano, quien celebró el triunfo del Bohemio ante Chacarita, que cortó una racha de 42 años sin ganar el clásico en casa. Hoy es un día feliz porque hemos ganado después de tanto tiempo, después de tantos años. ¿42 años? Claro, 42 años, pero pará, yo tengo 40... De local, de visitante sí habíamos. Claro, por supuesto, sí. Pero yo tengo 47, así que no lo había visto ganar nunca Villa Crespo. Mirá qué lindo. No lo digo con orgullo, lo digo con un poco de vergüenza incluso, ¿no? Casi nunca grito los goles. Mirá. Y ayer lo grité con el alma. ¿Ah, sí? Ayer sí me salió del corazón, lo grité, me abracé, estábamos con Seba Wanreich juntos y con otros amigos, y sí, me abracé con cada uno, ¿viste? Me fui corriendo de asiento para abrazarme con cada uno, como que lo sentí mucho, el de ayer, porque además había una sensación, yo tenía la sensación, y a muchos nos pasaba, de que la noche era ayer. ¿Qué opinas de los que son hinchas de Atlanta y tal? A mí me molesta cuando me lo preguntan. Yo, y además soy de Boca, claro. o además soy de River. No, flaco, te acabo de decir que soy de Atlanta. Sí. ¿Por qué me preguntás si soy de otro? ¿Viste? ¿De qué cuadro sos? De Atlanta. Ah, y de primera de Atlanta. De primera la con... No, sí. Claro. Muy bien, y también en diálogo con el equipo de Club Atlético Radio del Plata, el periodista deportivo Martín Souto analizó el presente de Boca y de River tras el Superclásico. Entiendo que sí, que el hincha de River está muy caliente. Por el lado de River está en la Copa Sudamericana, que no deja de ser una Copa Internacional, pero es menor. Y además que no consigue ese funcionamiento que ha perdido hace varios tiempos ya. Te voy a leer el tuit que puse el día que River jugó por la Copa Sudamericana. Puse: los silbidos de la gente de River en el entretiempo responden casi exclusivamente al triunfo de Boca ayer en Copa Libertadores. Si Boca no le hubiera ganado a Barcelona jugando bien, no habrían existido. El hincha exige que River gane su partido de la Sudamericana caminando sí o sí. Pareciera que no alcanza con haber sacado 16 puntos posibles, 18 para complacer a su gente. Ahí te respondí, claro. Sí, no tengo ninguna duda tengo que el hincha de River está enojado con eso y tomó conciencia el otro día, la otra semana, cuando vio a Boca ganando con comodidad y disfrutando frente a Barcelona y River sufriendo frente a Carabobo de local en el Monumental. Entiendo que sí, que el hincha de River está muy caliente con ver a Boca en la Libertadores y a River en la Sudamericana. En el programa Volver a lo Nuestro con Guillermo Moreno, el exdiputado nacional Leonardo Grosso planteó la importancia del trabajo y la industria nacional en el reordenamiento de la economía argentina. Hoy es hace un año que se murió el Papa. Y ese argentino más importante hacía una prédica también, muy vinculada a la doctrina peronista, de que el trabajo para nosotros es lo que tiene que ordenar a la sociedad. Y por eso nosotros planteamos que la riqueza es el trabajo, porque en definitiva ahí hay una disputa política de qué ordena la sociedad. Si te ordena la riqueza, la acumulación, no solo no es peronista, tampoco es cristiano, diría el Papa Francisco hoy, ¿no? O te ordena el trabajo. Y nosotros queremos que ordene el trabajo, y ahí hay una disputa estratégica, claro, con China, aunque pueden ser aliados para nivelar a los yanquis, pero hay una disputa estratégica. Si te viene a destruir, si usa la misma técnica que usaban los ingleses para destruir los talleres textiles de la India, que después Gandhi usó, ¿no? Porque Gandhi... me recordaba cuando vos hablabas, ese pañuelo que usaba, esa vestimenta de Gandhi, era la reivindicación de la industria textil, del laburo textil de la India, ¿no? Eso fue la unidad nacional para Gandhi, para lograr la independencia de la India. Esa destrucción que usaron los ingleses, bueno, cualquier imperialismo la necesita. Muy bien, y hace un ratito nomás en el programa de Ventura Show, en diálogo con Ventura, el dirigente social Juan Grabois recordó al Papa Francisco a un año de su fallecimiento y además destacó su legado. Yo creo que él lo que hizo extraordinariamente y con mucho coraje es poner en el centro a los pobres y a los excluidos en un momento de deshumanización, en un momento donde algunos políticos piensan que es canchero subir a sus redes sociales
la imagen de un grupo de policías golpeando a un vendedor de palta o a una vendedora de medias, y que consideran que eso es una forma de orden en vez de una gran injusticia, ¿no? De deshumanización en tiempos donde un presidente que tiene 5.000 ojivas nucleares dice que está dispuesto a asesinar en una noche toda una civilización, o que otro dice que la justicia social es un pecado capital, y que como sociedad no nos hacemos cargo de los descartados, ¿no? Yo creo. Muy bien, y todo esto fue lo que pasó en todos los programas desde las 7 de la mañana hasta hace un ratito aquí en Radio El Plata, y ya nos vamos a la última tanda. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Resumen del día. Hasta las 23 en Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y seguimos aquí en este último tramo, y este último tramo dedicado exclusivamente a la educación y a lo que está pasando en los colegios. Y bueno, para esto obviamente tenemos que entrar en contacto con quien está dentro del colegio y conoce esta realidad, qué es lo que está pasando en los colegios. Obviamente, para eso estamos comunicados con Leticia Baico, que es docente y conoce bien todo lo que está pasando dentro de los colegios. Muy buenas noches, Leti, ¿cómo estás? Buenas noches, Marce, ¿cómo estás? Bien, bueno, este tema de las armas y de todo lo que, bueno, hoy Jorge Macri, bueno, comentó cuál va a ser el protocolo para las escuelas, y bueno, de esto queríamos hablar porque en principio es qué es lo que está pasando en las escuelas, cómo estás viendo vos a los chicos y ese contacto que tenés diario. Sí, este protocolo que por un lado nos agarra de imprevisto, pero por otro lado no, porque también es necesario dar una respuesta a todas estas situaciones que se están presentando, ¿no? En muy poco tiempo, quienes están al tanto de las noticias habrán visto casos donde incautaron armas de fuego, armas blancas, hubo amenazas, bueno, unas pintadas que se hicieron en los baños que se hicieron bastante virales también por redes sociales. Entonces, bueno, en alguna medida estábamos a la espera de algún tipo de toma, de decisión, pero bueno, lo que se decidió desde el gobierno, por lo menos de Ciudad de Buenos Aires, fue establecer un protocolo de intervención entre lo que sería una tríada: las fuerzas de seguridad, el área de salud y las autoridades escolares, ¿no? Áreas de salud porque, bueno, obviamente la salud mental está muchas veces en juego, fuerzas de seguridad en la medida que haya algún tipo de amenaza, entonces se considera que la policía de repente deba ingresar al establecimiento educativo o tal vez ir a la vivienda del menor, y obviamente autoridades escolares, o sea, estamos hablando de docentes, preceptores, maestros. Bien. Pero en principio... Termina el concepto, perdón. Me moviliza mucho, sobre todo cuando leo las edades, ¿no? Porque
la violencia en la sociedad hoy en día no nos sorprende, está a la vuelta de la esquina a veces por un robo de un celular o de una bicicleta, hay casos que terminan fatales, pero los 4 casos que, por ejemplo, levantó una nota de Infobae hace muy poquito, de chicos, en este caso 4 varones, en 4 escuelas distintas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 3 de gestión privada y una de gestión pública, una nota del día de hoy. Son chicos de 14 años en 3 de los casos y de 12 años en el otro. O sea, estamos hablando encima de chicos muy pequeños en edad, que casi acaban de abandonar la primaria, y que, bueno, en un caso tenían una navaja de 15 centímetros, en el otro caso una simulación de cuchillo porque terminó siendo una réplica, en otro mostraron fotos de un arma de calibre 22 que efectivamente tenía el padre en la casa, y en el otro una amenaza, ¿no? Entonces son todos casos de violencia que van escalando desde la amenaza hasta el arma blanca hasta el arma de fuego. Claro. Y esto vos, ¿por qué lado ves que está viniendo? Porque creo que la sociedad está así, obviamente la escuela es una muestra de todo esto, ¿no? Porque nada, es lo que está pasando. Siempre hubo situaciones, a veces llegan a los exámenes, tanto acá en la escuela secundaria como en la escuela, como en la universidad también, ¿no? En determinados momentos esas amenazas, esas cosas que han pasado y no llevaron a más, pero ahora sí, ahora es mucho más grave. Sí, antes tal vez eran casos más aislados, ¿no? Ahora estamos escuchando más. Yo, si me preguntás las principales fuentes, por así decirlo, aventurar, bueno, cuáles pueden ser las causas, yo creo que 3. Por un lado, la sociedad. No es lo mismo cuando vos tenés que volver a tu casa, de repente en un barrio picante, como dirían los chicos, y de repente esa arma la necesitas como defensa personal. Entonces no está pensado para ser usado tal vez en el ámbito educativo, pero los chicos lo llevan y lo traen consigo en la mochila. Te doy un ejemplo. A mí me ha pasado estar en el aula y que tenga que evacuar el curso porque explotó un gas pimienta o PPQ en el medio del curso. ¿Por qué explotó el gas pimienta? Porque era una chica de primer año que lo tenía en la mochila porque volvía tarde a su casa y tenía miedo, dado que ya había tenido situaciones donde diferentes hombres le habían gritado cosas, le habían seguido un par de cuadras. Entonces ella tenía el gas pimienta por defensa personal, pero explotó en el medio de mi clase. Terminamos evacuando el curso, chicos hospitalizados, yo no podía respirar durante 1 hora y media. En algunos casos está el cuidado de la seguridad, que son incluso los padres los que muchas veces le proveen estos métodos de defensa a sus hijos o hijas. Claro. Por otro lado, el bullying, que es el tradicional y conocido bullying, que no ha desaparecido para nada, del cual a veces creemos que por haber hablado mucho desapareció, pero sigue estando el bullying en diferentes formas. Muchas veces migró de la escuela a las redes sociales, entonces por eso creemos que no sucede. Y cuando hablo de redes sociales hablo de WhatsApp también, ¿no? Claro. Y no sé si vas a mencionar algo, sí. No, el tercer, me dijiste 2, o me perdí. Y el tercero que también está con esto, por ejemplo, de mostrar la foto de un arma o llevar una navaja que parece real pero es mentira, el típico canchero, ¿no? Hacerse ver, claro, para hacerse ver. El hacerse ver sin medir las consecuencias de lo que genera ese hacerse ver, ¿no? O sea, una falta de medición total de las consecuencias típica de la edad, no, con eso no lo justifico, pero hay una falta ahí de medición de qué pasa cuando muestro un arma, muestro una foto, lo que sea, ¿no? Perfecto. Y en principio, con todo esto, las medidas estas que se están tomando, obviamente, ¿son extremas o pensás que estas medidas que en este caso en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno está tomando? Mira, mucho? Sí, yo no creo tener la fórmula de resolución de conflictos menos de este nivel de calibre. Sí creo que, como siempre, en Argentina tendemos a trabajar sobre lo reactivo y no lo preventivo, ¿no? Siempre solemos poner foco en, bueno, cómo solucionar una vez que el problema ya surgió, en vez de evitar que surja el problema. Y la realidad es que acá el protocolo principalmente está enfocado a, bueno, hay un tipo de detección por parte de un adulto de alguna situación que no corresponde, de un arma, lo que sea, se aplica este protocolo. Pero poco hay de la prevención, ¿no? De esta conversación previa, que en realidad están más tirando la pelota a que se hable en las casas, que obviamente es fundamental, Marce, pero desde ya que en la casa en la que no se habla, no porque lo diga un maestro se va a empezar a hablar. Si no se habla, por algo no se hablará. No habrá espacio, no habrá referentes.
por el motivo, o quizás está instaurado un diálogo de violencia dentro de lo que es la lógica intrafamiliar, entonces no es que por tirar la pelota en la casa, decir, bueno, familias hablen de esto, entonces el chico que iba a venir con una navaja ahora no va a venir con una navaja, o sea, esto no sería bastante idílico. ¿Vos trabajaste en alguna de estas escuelas donde sucedieron estos...? Trabajé en una de las 4 justamente que fue mencionada en la nota de Infobae. Claro, esto es lo último el día de hoy. Porque yo cuando la vi en la nota me choqueó, porque ver la puerta de una de las escuelas en las que trabajaste te golpea, porque yo me fui con mucho cariño de mis estudiantes, y es una escuela donde yo dejé de trabajar porque me invitaron a irme, porque quise aplicar la ley de educación sexual integral. Yo tenía alumnas en ese momento de lo que era 5º año, y las chicas en un recreo, hará un par de años, no te estoy hablando mucho atrás, o sea, la ley es, y pensá que es del 2006, sí. Se cumplieron 20 años, sí, sí. Se va a cumplir ahora en octubre 20 años, con la ley vigente se acercaron unas chicas de 5º año a decirme, Leti, por favor, ¿podemos hablar de métodos anticonceptivos en alguna clase de literatura con vos? Porque en las clases de ESI nos hablan sobre no abortar, la familia y la importancia de llegar virgen al matrimonio, y no sabemos cómo se pone un preservativo. Hablamos de un colegio religioso. Colegio religioso, chicas de 5º año, ante esta inquietud, lo primero que hice yo fue elevarlo a las autoridades, decirle, miren, me están planteando esta necesidad, yo no voy a arrancar a dar un taller de cero, ¿qué les parece si lo trabajamos en equipo, lo hablamos con los tutores? Como corresponde, sí. Claro, o sea, no me mandé a dar el taller como quien dice, y a los 14 días me invitaron a irme de la escuela. O sea, la solución fue dar a la persona que estaba pidiendo que se escuche a las chicas, en definitiva, porque fue un pedido genuino. Las chicas que me dicen, no puede ser que la clase de ESI siempre sea hablar de la familia, y no sabemos ni cómo se pone un preservativo, y ellas mismas con la inquietud de querer saber cómo era, ¿no? Pero bueno, había que llegar virgen al matrimonio, entonces era un horror que aprendieran eso las chicas. Entonces, bueno, ante estas situaciones, esta falta de ESI concreta, porque una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación, y no me sorprende tampoco que haya de repente situaciones de violencia que se escapan a la mirada de un adulto, porque hay muy poca llegada, muy poco feedback de qué le está pasando a ese joven que tenés sentado enfrente tuyo. Perfecto. Bueno, y el último tema, porque ya estamos sobre el cierre, ahí me pasaste una información sobre que se está buscando a Sofía y realmente tenemos que difundir eso. Sí, compartir un poco la información. Sofía, la última vez que se la vio fue saliendo de su clase de educación física, es una alumna de un colegio del barrio de Devoto, tenía puesto el uniforme del colegio Presencia, una pollera azul, remera blanca, unas polainas negras. Ajá. La familia está desesperada, bueno, salió en el noticiero, difundieron por redes su foto, no saben nada de ella, se cree que tanto ella como la amiga se habrían escapado de la casa, pero no las pueden localizar ni por el celular ni nada. Ahí estamos poniendo nosotros, ahí estamos poniendo lo que me mandaste, así perfecto. También lo estamos difundiendo. Sobre todo, obviamente, por el bienestar de estas chicas y por las familias que están, obviamente, desesperadas. Bueno, ahí lo tenemos, estamos buscando a Sofía, está toda la data, la estamos viendo por YouTube, así que bueno, obviamente la imagen es importante, entren a las redes porque esto está difundido por todos lados, nosotros los vamos a dejar acá también en Radio del Plata. Así que bueno, y ya está, nos quedan 2 minutitos como para cerrar este tema y ya damos pie para, bueno, tenemos que seguir charlando todo esto porque realmente no es lo mismo un colegio que otro, no es lo mismo un chico que otro, digo, y aquí nada, nos pasó... Yo históricamente, cuando tenés situaciones complicadas, convocás a los padres se complica más la situación a veces. Entonces, digo, ¿no? Algo que estaba en las salas de profesores hoy, ¿no? Que era un reclamo también válido, esta cuestión de siempre sobrecargar el docente, ¿no? Porque todo este protocolo se va a iniciar en su gran mayoría porque sea un docente, un preceptor, una autoridad que vislumbre algo que haga ruido, ¿no? Entonces siempre sobrecargar al mismo equipo que después bien que lo golpean dentro de la sociedad, de que tiene que estar atento de una nueva cosa, no sea cosa que tenga escondida en la mochila algo que no corresponde, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos ningún tipo de derecho, por supuesto, de tocar los elementos privados y particulares de un menor, mucho menos de revisarle la mochila. Entonces también es un gris ahí medio extraño, porque no podemos exigirle
tocar sus cosas, sí que nos las muestre, pero también cómo hacemos para no exponer la intimidad de un menor, ¿no? Pensemos en una chica que tiene, no sé, las toallitas femeninas en la mochila y no quiere abrir el bolsillo para mostrártelo, está en su derecho. Obviamente, Entonces, bueno, porque, claro, ahí entra todo el tema, el bullying, los chicos, hacerlo, nada, es complicadísimo. Así que... vulnerar la privacidad, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos hablando, bueno, con Leticia Baico, docente, profesora de literatura y, bueno, obviamente madre también de un adolescente y entiende mucho de esto. Y bueno, vamos a seguir con el tema porque realmente esto no se acaba acá y, bueno, para ir encontrando cómo concientizar al respecto. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a vos, Marce, un abrazo. Abrazo enorme, bueno, y así cerramos el programa de hoy, Rox. Ya estamos en el fin del programa, nos estaremos nosotros viendo el viernes que viene. Así es, y ya queda, por supuesto, Marcelo Negra con el especial de Marcelo y luego tiempo de show tras las noticias.